Las consecuencias del accidente están siendo atendidas, desde enormes siluros hasta pájaros con dedos de más. He aquí 20 de las cosas más aterradoras jamás encontradas en Chernóbil. Número 20. Golondrinas de granero. Tras la catástrofe nuclear de Chernóbil, se produjo un fenómeno extraordinario entre la población local de aves, que captó inmediatamente la atención de los investigadores. Las golondrinas comunes, conocidas por sus plumas oscuras, mostraron un sorprendente cambio de color. Estas aves, carentes de melanina, la pintura responsable del color de las plumas, la piel y los ojos, mostraban plumas más claras de lo habitual. Se cree que este inesperado cambio de color está relacionado con el impacto de la radiación en la producción de melanina. La melanina desempeña un papel crucial a la hora de proteger a las aves de la dañina radiación ultravioleta. Sin embargo, en la zona de exclusión de Chernóbil, los científicos observaron una tendencia peculiar entre las golondrinas comunes. La disminución de sus niveles de melanina, evidente en sus plumas más claras, coincidía con niveles más altos de radiación en el ambiente. Mediante estudios sobre estas golondrinas de granero deficientes en melanina, los investigadores pretendían desentrañar los mecanismos que subyacen a esta adaptación. Se sabe que la exposición a la radiación inspira cambios hereditarios, y las plumas más claras de estas aves sugieren alteraciones en su ADN, que influyen en la síntesis de melanina. Se especula que estos cambios genéticos dieron lugar a la expresión de una pintura de color más claro. Estas golondrinas de granero sirven de indicadores vivos, arrojando luz sobre la relación entre la fauna salvaje y el entorno radiactivo de Chernóbil. Este fenómeno plantea interesantes cuestiones sobre los posibles efectos evolutivos a largo plazo de la radiación en las especies de la zona de Chernóbil. Las implicaciones son a la vez fascinantes y misteriosas, e incitan a seguir explorando las consecuencias de las catástrofes de origen humano en el mundo natural. Número 19. El mirlo de Chernóbil. En los meses previos a los destructivos acontecimientos del 26 de abril de 1986, un extraño y misterioso fenómeno se apoderó de los residentes cercanos a la central nuclear de Chernóbil. La gente dijo haberse encontrado con una criatura deforme, una figura cambiada con enormes alas y ojos de un rojo intenso. Esta criatura, más tarde apodada el mirlo de Chernóbil, rondaba la zona, apareciendo en pesadillas e incluso en enfrentamientos con algunos residentes. Entonces se produjo la devastadora explosión del reactor nuclear 4 a medianoche. El incendio resultante y la fusión nuclear obligaron a evacuar a más de 350.000 personas. En medio del caos, varios supervivientes afirmaron ser testigos de un enorme mirlo con alas de 6 metros que surcaba el cielo. Puede que a algunos esta historia les suene parecida a los legendarios avistamientos del hombre polilla en Virginia Occidental, justo antes del derrumbe del Puente de Plata en 1968. La descripción física de la criatura es similar en ambos casos, y en ambos se informó de su aparición justo antes de las catástrofes. Curiosamente, después de cada catástrofe, tanto el mirlo de Chernóbil como el Mothman desaparecieron sin dejar rastro. Estas criaturas amenazadoras parecían ser una señal de desastre que se materializaba en las sombras antes de que sobreviniera la calamidad. Número 18. Una feria abandonada. En el paisaje sobrenatural del parque de atracciones abandonado es un triste recordatorio de los trágicos sucesos de Chernóbil. Antaño lleno de emoción y expectación, el parque, conocido ahora como el Parque de Atracciones de Pripyat, se encuentra en un estado de deterioro. Su gran inauguración, prevista para el 1 de mayo, coincidiendo con las celebraciones del 1 de mayo, nunca llegó a hacerse realidad. Pocos días antes de la inauguración, prevista para el 26 de abril, se produjo la catástrofe de Chernóbil, a pocos kilómetros de distancia. La catástrofe ensombreció los preparativos del parque y detuvo los festejos antes de que pudieran comenzar. Sin embargo, hay quien especula con la posibilidad de que el parque se inaugurara apresuradamente tras el accidente, quizá para distraer la atención de la catástrofe. Las pruebas que apoyan esta teoría se encuentran en un escalofriante vídeo que recoge el estado incompleto de las atracciones. Por ejemplo, la atracción de comandos carecía de marquesinas, y el edificio de las norias seguía sin terminar. La vestimenta de las personas que aparecen en el vídeo sugiere que se grabó en invierno, posiblemente durante una prueba del parque.
Independientemente de las circunstancias exactas, el parque de atracciones, en particular su emblemática noria, se ha convertido en un oscuro símbolo del accidente de Chernóbil. Es un testigo mudo de las devastadoras consecuencias del error humano y del legado perdurable de la tragedia. Pero entre las atracciones oxidadas y las estructuras en ruinas, la extraña atmósfera del parque cuenta su propia historia, añadiendo otra capa de intriga a la inquietante historia de Chernóbil. Número 17. Experimento del bosque rojo. Los científicos tenían curiosidad por comprender el impacto de la radiación en los insectos, microbios y hongos responsables de descomponer la materia vegetal muerta de la zona. Se observó que los árboles del bosque rojo, que murieron poco después del incidente de Chernóbil, no se descomponían como lo harían normalmente. Incluso después de que hubieran pasado unos 20 años, los árboles caídos permanecían casi intactos, a diferencia de lo que cabría esperar ver en cualquier otro bosque. Así que un equipo de investigadores dirigido por Timothy Musso, biólogo de la Universidad de Carolina del Sur en Columbia, decidió llevar a cabo un experimento. Llenaron bolsas de red con hojas de varios árboles de zonas no contaminadas y las esparcieron por diferentes partes del bosque que rodea Chernóbil, algunas en zonas contaminadas y otras en zonas no contaminadas. Al cabo de un año, volvieron a recoger las bolsas y se sorprendieron de lo que encontraron. Las hojas dejadas en las zonas más irradiadas estaban prácticamente intactas, mientras que las dejadas en zonas no contaminadas se habían descompuesto y convertido en tierra, gracias a los microbios y hongos sanos presentes. Este descubrimiento reveló que las zonas muy irradiadas no se descomponen ni regeneran a un ritmo normal. Además, la abundancia de hojarasca en el suelo del bosque supone un riesgo importante de incendios forestales que podrían propagar la radiación más allá de la zona de exclusión. Número 16. Propaganda de la URSS. 50.000 personas vivían en Pripyat, una animada ciudad enclavada en el corazón de Ucrania durante la era soviética. Sin embargo, la existencia de sus residentes se vio repentinamente destrozada cuando sobrevino el desastre. Apenas 30 horas después de la catástrofe, las autoridades ordenaron la evacuación de toda la población para evitar los peligros de la radiación. Sin embargo, en el apuro de la partida, pocos sabían que su amada ciudad pronto quedaría congelada en el tiempo. La evacuación se llevó a cabo con un sentido de urgencia, dejando atrás hogares y pertenencias con la esperanza de regresar en breve. Se aseguró a los residentes que su ausencia sería breve, lo que les llevó a empacar solo lo esencial, documentos de identidad y una muda de ropa. Sin embargo, el destino tenía un plan diferente para Pripyat y sus habitantes. Mientras los funcionarios proyectaban con confianza un rápido retorno, la realidad demostró lo contrario, ya que la desolación de la ciudad perduró durante mucho más tiempo, mucho más allá de las expectativas de sus antiguos residentes. Lo verdaderamente sorprendente del rápido abandono y posterior desolación de Pripyat es su parecido con un tiempo capturado de la era soviética. Anuncio oficial del Consejo de Ministros. Se ha producido un accidente en la central atómica de Chernóbil. Uno de los reactores atómicos ha resultado dañado. Las consecuencias del accidente están siendo atendidas. Número 15. El Hospital de Pripyat. Los hospitales ya son lugares sombríos, incluso cuando bullen de actividad. Pero los hospitales abandonados lo llevan a un nivel completamente nuevo. Imagínese un hospital vacío y desolado situado en medio de una zona de muerte radiactiva. Las paredes están cubiertas de pintura desconchada, las camas están oxidadas y el propio edificio parece desmoronarse ante tus ojos. Es el tipo de lugar que desprende atmósfera, pero no del tipo reposado y reconfortante. No, es el tipo de atmósfera que hace que el miedo les recorra la espina dorsal y que quieran salir de allí tan rápido como puedan. Es deambular por esos pasillos oscuros e iluminados, con el sonido de los pasos resonando en las paredes. Cada crujido y gemido del edificio no hace sino aumentar la sensación de pavor que aún flota en el aire. Número 14. Floreciente vida salvaje. Los alrededores de Chernóbil están experimentando un notable resurgimiento de la naturaleza, desde el devastador desastre nuclear que asoló la zona hace 35 años. Tras una de las tragedias nucleares más mortíferas de la historia, que obligó a evacuar a 350.000 personas, la región ha quedado abandonada a su suerte.
Las autoridades ucranianas calculan que puede ser inhabitable para el ser humano durante otros 24.000 años. A pesar de ello, la zona de exclusión de Chernóbil se ha convertido en un inesperado refugio para la fauna salvaje. En esta improbable reserva natural, especies como los majestuosos caballos Przewalski, antaño al borde de la desaparición, florecen ahora. Los investigadores han observado una notable diversidad de animales que prosperan en la zona de exclusión de Chernóbil. Desde linces a bisontes, ciervos y otras criaturas, la zona se ha convertido en un hogar para la vida salvaje. Con una extensión de 2.000 kilómetros cuadrados en el norte de Ucrania, la zona de exclusión de Chernóbil se ha convertido en una de las mayores reservas naturales de Europa. Número 13. Perros de Chernóbil. Una reciente investigación científica llevada a cabo por investigadores de la Universidad de Carolina del Sur y el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano pretendía desentrañar los misterios que rodean a estos perros transformados. Imagínese, en medio del desolado paisaje que rodea la central de Chernobyl, una población de perros salvajes campa a sus anchas. Pero, ¿qué diferencia a estos perros de sus congéneres de fuera de la zona de exclusión? Eso es precisamente lo que los científicos trataron de descubrir en su estudio. Los investigadores examinaron cuidadosamente 302 de estos perros salvajes, estudiando su composición genética y su comportamiento. Aunque los resultados aún son preliminares, apuntan a algo extraordinario. Estos perros pueden prosperar ante la adversidad. Imaginemos las consecuencias del catastrófico desastre nuclear de Chernóbil. Cuando los humanos evacuaron la zona, abandonando sus hogares y mascotas, estos perros tuvieron que alimentarse por sí mismos. Ahora, generaciones después, se han hecho un hueco en este entorno implacable. A diferencia del resto de la fauna de la zona, que ha luchado por reproducirse debido a los efectos persistentes de la radiación, estos resistentes perros han prosperado. Es como si hubieran desarrollado resistencia a la misma radiación que una vez asoló su entorno. Podría ser que estos perros salvajes tuvieran mecanismos para resistir los efectos nocivos de la radiación, quizá incluso haciéndose más resistentes a enfermedades como el cáncer. Las implicaciones son asombrosas y apuntan a la increíble capacidad de adaptación de la vida frente a los desafíos medioambientales. En esencia, la historia de los perros de Chernóbil es una prueba de la resistencia de la naturaleza, que demuestra cómo la vida encuentra la manera no solo de sobrevivir, sino de prosperar incluso en los entornos más difíciles. La investigación promete arrojar más luz sobre la extraordinaria historia de estos resistentes perros que sacan lo mejor de una situación catastrófica, y son adorables. Número 12. Siluetas de habitantes desaparecidos. La mayoría de la gente se aleja de las zonas afectadas por catástrofes nucleares. Algunos individuos poseen una perspectiva diferente, una que ve oportunidades ante el peligro. Para un grupo de atrevidos artistas de Alemania y Bielorrusia, la zona de exclusión que rodea el lugar de la catástrofe de Chernóbil se convirtió en un lienzo listo para explorar. Ignorando la amenaza inminente de la radiación mortal, estos artistas se adentraron en el territorio prohibido, armados únicamente con botes de pintura en spray y un espíritu atrevido. Sus motivaciones siguen siendo un misterio. Quizá creían en la posibilidad de adquirir habilidades sobrehumanas. O, impulsados por un sentimiento de pasión artística, buscaban dejar su huella en un paisaje infectado por la tragedia. Cualquiera que fuera la motivación, su aventura secreta produjo una serie de cautivadoras obras de arte que ahora embellecen las calles vacías de Pripyat y sus alrededores. Entre las creaciones más llamativas, se encuentran las sombras sobrenaturales que adornan las paredes de los edificios abandonados de Pripyat. Estas inquietantes figuras ilustran escenas similares a las de los antiguos habitantes de la ciudad, congelados en el tiempo en medio del caos de la evacuación. Los visitantes de Pripyat describen estas imágenes fantasmales como hipnotizadoras e inquietantes a la vez, y su presencia provoca una sensación de tristeza y asombro. De hecho, las fotografías captan solo una fracción de la atmósfera irreal que se extendía por la ciudad abandonada, dejando que uno se pregunte sobre el verdadero alcance de su poderosa atracción. Número 11. Siluro gigante. En el corazón de Chernóbil, una comunidad de enormes siluros conocida como los 15 más pálidos, florece en un entorno moldeado por las secuelas de un catastrófico incidente nuclear. Los estanques de refrigeración,
Construidos inicialmente para regular la temperatura de los reactores nucleares de Chernóbil, se han convertido inesperadamente en el hogar de la vida submarina, fomentando un rico ecosistema intocado por la interferencia humana. Debido a la ausencia de actividad pesquera y de suministro de alimentos, los siluros de estos estanques han desobedecido las expectativas. Algunos ejemplares alcanzan longitudes superiores a los 2 metros. Los estanques de refrigeración, antaño símbolo de la infraestructura industrial, se han transformado en refugios seguros donde el siluro puede crecer hasta tamaños impensables. La falta de actividad humana, motivada por la preocupación por la radiación, ha creado un entorno en el que estos enormes siluros pueden prosperar sin las presiones habituales de los tiburones. Su extraordinario tamaño subraya la resistencia de la vida frente a los desafíos, alimentándose de abundantes capturas, como peces más pequeños e invertebrados. Estos siluros han aprovechado los abundantes recursos de los estanques. A diferencia de lo que ocurre en los hábitats naturales, donde la acción humana suele restringir el crecimiento de las especies, aquí, en las zonas abandonadas de la zona de exclusión de Chernóbil, la naturaleza ha reclamado su territorio, permitiendo que los siluros alcancen tamaños raramente vistos en otros lugares. Número 10. Crías de animales deformes. Crías de animales deformes, como el cráneo con los ojos hinchados y una mandíbula de forma extraña, han despertado curiosidad y preocupación entre los observadores. Algunos sugieren que tales anomalías pueden haberse producido debido a las secuelas del accidente de Chernóbil, que provocó un aumento de rasgos inusuales entre los animales a finales de los 80 y principios de los 90. Durante este periodo, los granjeros informaron de un aumento de las deformidades, posiblemente relacionado con la radiación que se filtraba de la estructura protectora que rodeaba el núcleo nuclear. Alrededor de 400 animales, entre bovinos y porcinos, nacieron con graves anomalías, como irregularidades faciales, partes del cuerpo de más, partos inusuales y tamaños más pequeños. Trágicamente, su esperanza de vida se limitó a unas pocas horas, lo que pone de relieve el devastador impacto del cambio genético causado por la exposición a la radiación. Además, las vacas expuestas a la lluvia radiactiva y alimentadas con piensos radiactivos produjeron leche con propiedades radiactivas, lo que aumenta la preocupación por los efectos a largo plazo de la catástrofe en el medio ambiente y el ganado. Aunque algunos atribuyen la aparición de animales deformes al accidente de Chernóbil, otros afirman que tales anomalías no son exclusivas de ese suceso. Por ejemplo, hay noticias de un híbrido de caballo y camello nacido en Rumanía en 2014, que guarda un asombroso parecido con el cráneo deformado en cuestión. Número 9. Máscaras de gas. Hay máscaras de gas esparcidas por los edificios abandonados de Pripyat, que sirven de recordatorio del trágico pasado de la ciudad. En una habitación concreta de una escuela, el suelo está lleno de montones de estos dispositivos protectores, abandonados por saqueadores que buscaban materiales valiosos como la plata en los filtros de las máscaras. La visión de estas máscaras de gas es inquietante, ya que muestran imágenes de un paisaje desastroso que debió de resultar demasiado real para los habitantes de Pripyat, especialmente para los niños pequeños que vivieron el horror en primera persona. Lo que aumenta el misterio es el hecho de que estas máscaras de gas nunca se utilizaron, a pesar de haber recibido formación apenas una semana antes del desastre de Chernóbil sobre cómo utilizarlas en caso de emergencia. Los residentes recibieron instrucciones de no utilizar las máscaras durante la evacuación. Los dirigentes del Partido Comunista temían que el uso de máscaras antigás sembrara el pánico entre la población y optaron por restar importancia a la gravedad de la situación. Esta decisión, destinada a mantener una apariencia de control, dejó en última instancia a los residentes expuestos a la amenaza invisible de la radiación. La presencia de estas máscaras de gas sin usar sirve para recordar el coste humano del desastre de Chernóbil. Pone de relieve la mala gestión oficial y el desprecio por la seguridad pública que caracterizaron la respuesta a la crisis. A pesar de estar equipados con los medios para protegerse, los residentes de Pripyat quedaron indefensos ante una catástrofe que pasaría a la historia como el peor desastre nuclear jamás visto en el mundo. A nuestros hijos les enseñaron a usar máscaras antigás. ¿Y a ustedes también? Sí, claro. Soy viejo. Número 8. Turistas. La industria del turismo.
En Chernóbil está experimentando un aumento de popularidad. Se estima que 80.000 personas visitarán la zona de exclusión en Ucrania solo en 2023, según los registros del gobierno. Los turistas se sienten atraídos por la historia única de la zona y su atmósfera antinatural, mientras exploran las zonas libres de radiación, equipadas con contadores Geiger, para garantizar su seguridad. Muchas tiendas de recuerdos atienden a estos visitantes, ofreciendo artículos como imanes de nevera y camisetas decoradas con motivos de Chernóbil. Algunos aventureros optan incluso por pasar la noche a la sombra de la catástrofe nuclear, pagando un suplemento por la experiencia. Sin embargo, no todo el mundo está entusiasmado con la afluencia de turistas. Los lugareños y los historiadores expresan su preocupación por los oscuros recuerdos asociados a Chernóbil, que sigue siendo un emotivo recordatorio de la peor catástrofe nuclear de la historia de la humanidad. A pesar de estas reservas, la industria turística sigue prosperando, atrayendo a viajeros curiosos de todo el mundo. Para regular el flujo de visitantes, el acceso a la zona de exclusión está restringido a visitas guiadas, y los viajeros deben pasar por puntos de control donde se vigilan los niveles de radiación. Curiosamente, a pesar de los temores que rodean la exposición a la radiación, los turistas están seguros de que su visita a Chernóbil plantea menos riesgos que un vuelo internacional típico. Según informes de viajeros entrevistados por medios de comunicación como Newsweek, la exposición a la radiación en Chernóbil es en realidad inferior a la que se experimentaría durante un viaje en avión. El hecho de que la gente venga aquí, toque cosas, coja cosas, es algo aterrador. Número 7. Ranas de Chernóbil. Tras la catástrofe de Chernóbil, los efectos de la radiación en la fauna de la zona de exclusión han intrigado a científicos e investigadores de todo el mundo. Además de los casos bien documentados de insectos y otros animales, como el famoso hongo de la pata de elefante de Chernóbil, la adaptación de las ranas de la zona constituye una prueba más de la resistencia de la naturaleza ante la adversidad. La rana arborícola Hyla orientalis, nativa de la región de Pripyat, ha exhibido históricamente un vibrante color verde, mezclándose a la perfección con su rico entorno. Sin embargo, tras la catástrofe nuclear, se ha observado un cambio notable en su aspecto. Estas ranas, antaño verdes, tienen ahora un color más oscuro, como consecuencia del aumento de la producción de melanina en su organismo. La melanina sirve como mecanismo de defensa natural contra los efectos nocivos de la radiación, absorbiendo y neutralizando las partículas de iones antes de que puedan causar daños celulares. Esta respuesta evolutiva pone de relieve la notable adaptabilidad de los organismos sometidos a presiones ambientales extremas. A pesar de la persistente presencia de radiación, estas resistentes ranas han conseguido prosperar en su hábitat. Además, los estudios realizados por científicos como Pablo Barocco y Germán Arala han arrojado luz sobre los cambios ecológicos más amplios que se están produciendo en la zona de exclusión. Desde cambios en la biodiversidad hasta el establecimiento de nuevas aperturas ecológicas, Chernóbil se ha convertido en un laboratorio único para estudiar los efectos a largo plazo de la exposición a la radiación en la fauna. A medida que los investigadores siguen desentrañando los misterios de los ecosistemas de Chernóbil, adquieren conocimientos inestimables sobre la resistencia de la vida misma en el más difícil de los entornos. Número 6. Un grupo de ancianas. Tras el accidente de Chernóbil, el gobierno soviético evacuó a unas 1.000 personas de las zonas afectadas, reubicándolas en apartamentos fuera de la zona de exclusión. Sin embargo, algunos residentes de pueblos más pequeños optaron por quedarse. Habiendo soportado las penurias del régimen de Joseph Stalin y la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, no se dejaron intimidar fácilmente por un peligro invisible. A pesar de las objeciones del gobierno, muchas de estas resistentes personas regresaron a sus hogares. A los pocos meses o años, estas almas valientes, conocidas como autocolonos, desafiaron las advertencias oficiales y optaron por reconstruir sus vidas dentro de la zona de exclusión. Sorprendentemente, unos 1.000 de ellos, en su mayoría ancianos de más de 48 años, se reasentaron en los meses y años posteriores a la catástrofe. Hoy en día, una pequeña fracción de estos autoasentados, principalmente mujeres, siguen habitando la zona. Estas abuelas, tras haber sido advertidas innumerables veces de los riesgos de la exposición a la radiación, son plenamente conscientes del peligro.
Sin embargo, persisten en cultivar la tierra contaminada, cultivar sus propios alimentos y criar ganado como pollos y cerdos. Su resistencia y obstinada determinación son prueba de su espíritu incansable y de su negativa a dejarse intimidar por la desgracia. Tal vez sea su voluntad indomable y su pura dureza lo que les permite desafiar los retos y seguir viviendo en un lugar considerado malo por muchos. Número 5. Lobos con cola rizada. En el paisaje sobrenatural de la zona de exclusión de Chernóbil, un curioso fenómeno captó la atención de investigadores y entusiastas de la vida salvaje por igual: lobos de cola rizada. Estos habitantes de la zona, difíciles de localizar, han empezado a mostrar colas misteriosamente rizadas, lo que aumenta su atractivo sobrenatural. Aunque la causa exacta de este rasgo único sigue siendo incierta, los científicos creen que puede ser el resultado de una combinación de factores genéticos y adaptaciones a las duras condiciones ambientales de la zona. A diferencia de sus homólogos de cola recta, los lobos de Chernóbil lucen unos característicos rizos en la cola que les confieren un encanto encantador. Aún se está investigando el origen de esta peculiar característica, y algunas teorías sugieren variaciones genéticas específicas o rasgos genéticos únicos dentro de la población de la zona de exclusión. Más allá de la genética, las colas enroscadas también podrían ofrecer ventajas prácticas para la supervivencia en el difícil hábitat de Chernóbil. En los duros inviernos de la región, donde la nieve cubre el paisaje durante gran parte del año, las colas enroscadas podrían proporcionar a los lobos mayor equilibrio y agilidad. Esta adaptación natural podría ayudarles a sortear el terreno irregular y helado, garantizando su capacidad para perseguir eficazmente a sus presas en el implacable paisaje invernal. Número 4. Señal de la zona de exclusión de Chernóbil. En el paisaje salvaje de la zona de exclusión de Chernóbil, se alza un símbolo sencillo pero significativo: la señal de la zona de exclusión. Esta señal, desgastada por el paso del tiempo, se encuentra en los límites de la zona y sirve de advertencia crucial para cualquiera que se atreva a acercarse. Decorada con el inconfundible símbolo de la radiación de la hierba, la señal recuerda el peligro que acecha más allá. Alrededor de la señal hay puertas oxidadas y muros derruidos que señalan la transición de lo familiar a lo prohibido. Estas barreras marcan el límite entre la seguridad y el riesgo, describiendo la frontera donde aún persisten amenazas invisibles de la catástrofe nuclear de 1986. La señal de la zona de exclusión es un recordatorio tangible de los peligros de la exposición a la radiación. Advierte de las posibles consecuencias de cruzar zonas contaminadas por veneno radiactivo, donde el peligro invisible del desastre nuclear es muy real. A pesar de las claras advertencias, algunas personas hacen caso omiso de los peligros y se aventuran en la zona prohibida. A pesar de los riesgos inherentes, en la zona se pueden encontrar obras de arte y otros signos de actividad humana. Aunque algunos decidan ignorar las advertencias, la señal de zona de exclusión sigue siendo un símbolo inquebrantable de las consecuencias perdurables del desastre nuclear. Número 3. Risas en la noche. Risas en la noche fue escrito por un usuario que ya ha eliminado su cuenta. En el post, el usuario relata una experiencia antinatural de un viaje reciente a Chernóbil. El usuario y unos amigos decidieron explorar el corazón de la zona de exclusión, aventurándose en la oscuridad de la noche para mayor emoción. Tras explorar Pripyat durante el día, se encontraron cerca de la tristemente célebre Noria, que ya daba sustos por la noche. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue realmente inolvidable. Mientras merodeaban por la Noria, el usuario oyó unas leves risas a lo lejos, como si hubiera niños jugando cerca. Todos se quedaron en silencio, conmocionados por el inesperado sonido. Uno de los amigos sugirió seguir las risas, a pesar de algunas reticencias. Intrigados, todos accedieron y comenzaron a seguir el sonido. A medida que se acercaban, se dieron cuenta de que las risas procedían del interior de una escuela abandonada. De repente, la risa cesó tan súbitamente como había comenzado, dejándoles conmocionados y asustados. Rápidamente huyeron del lugar, presas del miedo. A día de hoy, no pueden explicar lo que oyeron aquella noche. Número 2. El objeto más grande jamás movido por el ser humano. Puede que la central nuclear en sí misma
no provoque el mismo terror emocional que tropezar con un muñeco de plástico desocupado que se asoma por detrás de una ventana destrozada. Sin embargo, desde una perspectiva racional, es sin duda el aspecto más temible de la zona de exclusión. Durante años, la única barrera que protegía al mundo de las desastrosas consecuencias del fallido cuarto reactor atómico era el gran ataúd. Esta enorme estructura, construida con 14 millones de pies cúbicos de hormigón y más de 8.000 toneladas de metal, se erigió como prueba de los catastróficos acontecimientos de abril de 1986. Los trabajadores encargados de montar el ataúd original trabajaron en turnos de apenas minutos, ya que una exposición prolongada a la radiación habría significado una muerte segura, aunque lenta y agonizante. Desgraciadamente, el ataúd original resultó inadecuado para contener la radiación, lo que provocó la aparición de animales de granja en transformación en los años posteriores a la catástrofe. No fue hasta 2 décadas después cuando los ingenieros idearon una solución más eficaz. La construcción del nuevo ataúd fue una empresa ingente que requirió la coordinación de 18 barcos y 205 camiones para transportar sus diversos componentes desde Italia hasta Chernóbil. Finalmente terminado en noviembre de 2016, el nuevo ataúd se erige ahora como un imponente símbolo de resistencia y progreso. Sin embargo, su presencia ha decepcionado a algunos visitantes que esperaban explorar la versión más antigua y menos segura del ataúd, en busca de oportunidades fotográficas poco naturales. Número 1. Pájaros con dedos de más. Tras la catástrofe nuclear de Chernóbil, el otrora próspero ecosistema que rodeaba la central sufrió cambios significativos. Aunque muchas especies se enfrentaron a problemas debido a la exposición a la radiación, algunas mostraron una notable resistencia e incluso se adaptaron de forma inesperada. Entre estas adaptaciones, destaca como fenómeno curioso la aparición de aves con dedos de más. Estudios realizados en la zona de exclusión de Chernóbil han revelado que ciertas especies de aves, como gorriones, golondrinas y mirlos, presentan este rasgo inusual. En lugar de la configuración típica de 3 dedos orientados hacia adelante y uno hacia atrás, estas aves pueden poseer un dedo adicional encajado junto a los otros. Esta anomalía, aunque llamativa, no es del todo infrecuente en la naturaleza. Se cree que la presencia de dedos adicionales en las aves se atribuye principalmente a una transformación inducida por la radiación. Sin embargo, la aparición de este cambio no indica necesariamente una inestabilidad genética generalizada en las poblaciones de aves. Por el contrario, parece que se producen raramente y no se distribuyen de manera uniforme entre especies o individuos. A pesar de los posibles efectos negativos de la exposición a la radiación, algunas poblaciones de fauna salvaje de la zona de exclusión de Chernóbil han demostrado una sorprendente capacidad de recuperación. Además de la presencia de dedos adicionales, los investigadores han observado otros comportamientos adaptativos y cambios fisiológicos en las aves y otros animales que viven en la zona. Estas adaptaciones ponen de relieve la notable capacidad de la fauna salvaje para resistir e incluso prosperar en entornos difíciles. Gracias por vernos. Hasta la próxima.